Estás escuchando a Walter Canteros en Quitilipi al Día. Estás escuchando FM Libertad, la noticia al instante. Policiales. Policiales. A la comisaría. Estoy en este momento en la comisaría de nuestra ciudad. Estamos con el comisario Marcelo Nelson Fernando Moral, con quien vamos a charlar porque hay distintas situaciones que se han vivido aquí en nuestra ciudad y queríamos planteársela a ver qué hay de cierto, ¿no? La primera, buen día. Y la primera tiene que ver con una imagen de un nene que anda circulando por las redes sociales, por WhatsApp, que presuntamente habría sido secuestrado aquí en nuestra ciudad. Cuéntenos un poquito cuál es la real situación. Buen día, de nuevo. Muy buenos días, Walter, a ustedes, a su audiencia. En primer lugar, con esta información que está circulando a través de la red social de WhatsApp, en realidad y por ahí en el Facebook también, cabe destacar de que sería errónea en razón a que dentro de esta ciudad no se generó este hecho de secuestro del que están hablando. La información fue advertida el día sábado en horas de la tarde a través justamente de uno de sus colegas, un periodista, quien me da el primer aviso de que estaba empezando a circular esta información. Se empieza a verificar esto y se establece en ese momento de que esta información estaría relacionado a un hecho que ocurrió en Capiobí, Misiones. Nosotros dentro de esta ciudad hasta ahora no hemos registrado ningún hecho de esta naturaleza. ¿Por qué considera que se compartió aquí en la ciudad? ¿Es para generar alarma? Ver que, no sé, ¿cuál considera usted que puede ser la...? Por ahí hay que considerar varios motivos, Walter. Creo que a veces las personas, en hacer un poco de sensacionalismo con alguna noticia, termina trayendo aparejado esto, mostrar de que en un lugar ocurra un hecho o al verse simplemente no leer bien. La mala lectura o la lectura apresurada genera esto, empezó a circular el comentario en primer lugar a través del WhatsApp y después ya armaron toda una nota prácticamente, se originó en algún teléfono obviamente. Desde ahí en más creo que para mi criterio por lo menos es un poco el mal informar o el mal leer. Para mí la lectura tiene que ser adecuada obviamente y optimizar la información. Uno no puede venir y decir algo así porque está alarmando a las madres, alarmando a las familias con una situación tan grave. O sea, esto de acuerdo a la información que hay más o menos que yo me puse a sondear a partir del día sábado, cuando justamente uno de los periodistas de esta ciudad me llama y me comenta esta situación, es verificado que sucedió en Capiobí, en Misiones. Leonel Álvarez es el periodista, ¿no? Sí, justamente el corresponsal de Diario Norte es quien me da el primer aviso. Comisario, también se han dado distintas situaciones días atrás en cuanto a la problemática que vivimos con los cortes de ruta. En primera instancia, docentes que fueron golpeados y que fue roto su vehículo. Y aparentemente después se han secuestrado bombas Molotov y hay un intento de hacer explotar una garrafa, ¿es cierto? Sí, nosotros desde hace bastante tiempo venimos teniendo inconvenientes, digamos, que se generan en ruta en virtud de los cortes que se venían realizando por grupos sociales, digamos, grupos piqueteros que salían a la ruta permanentemente y teníamos ese inconveniente, digamos, para aquellas personas que transitan sobre la ruta, quedar varado durante varias horas hasta que nuevamente lográbamos hacer que estas personas, digamos, tengan algún diálogo a través del gobierno. En este caso, quien habla se relaciona con estas personas porque tengo la obligación en cierta medida de ser una especie de nexo entre el grupo social y el gobierno, a través de quienes se busca siempre, es mi idea al menos, de que tiene que escucharse
el planteo, las necesidades de esta gente también, pero al mismo tiempo hay que entender que aquellas personas que están viajando en ruta no lo hacen simplemente por una distracción. Mucha gente está trabajando, mucha gente viaja por problemas de salud, transportando familiares, llevando a lo mejor algún tipo de medicación, como pasó el otro día, que tiene que un cierto tiempo de temperaturas en ruta, no se puede tener mucho tiempo porque se arruinan. Mercaderías también que son perecederas y se arruinan por los calores cuando permanecen mucho tiempo sobre un térmico. O sea, hay muchas cuestiones en atender, pero también creo que la gente venía mostrando mucha incomodidad, mucho nerviosismo, enojo por todo esto que venía pasando. Nosotros fuimos tratando de mediar esta situación desde hace más de un año y pico, lo puedo decir, desde mi permanencia por lo menos dentro de esta ciudad. Se fueron agravando porque tengamos en cuenta que esta ciudad tiene varios grupos piqueteros liderados por personas, varones, mujeres. Esta situación, hagamos un pequeño raconto. Esto tiene aparejado, digamos, mediación desde hace bastante tiempo por la compra que estas personas piden de terrenos, viviendas, ayudas sociales para su grupo de personas. El gobierno venía haciendo alguna negociación con ellos y ese mismo día en que estas personas salen a cortar la ruta 4 y 16, más sobre 16 en realidad, el líder de este grupo social, Armando Centurión, del 25 de mayo, estaba justamente en Resistencia negociando con el gobierno esta cuestión de la compra de una tierra, cuando sus compañeros, digamos, del grupo salieron a la ruta. A partir de ese instante que se genera en horas de la siesta el corte de ruta, llevó casi 5 horas de corte, estuvimos ahí. Se hizo, creo que agoté hasta la última instancia de negociación, de mediación con ellos, pidiéndole que accedieran a mediar o a negociar con el gobierno, en virtud de que ya había una negociación abierta, algo que hay que valorar porque hace bastante tiempo se buscaba eso y ahora recién se logró que las partes de los grupos sociales con el gobierno se reunieran. Siempre eran negociaciones telefónicas o a distancia, esta vez hubo una negociación más personalizada y con referentes, digamos, del gobierno que en algunos casos bajaron a esta ciudad y estuvieron en contacto con ellos. Desgraciadamente, y tengo que decirlo así, estas personas, ese día había un aproximado de 60 personas, entre criaturas, madres, varones, en el lugar. Se intentó, como dije, mediar con ellos para que depusieran su actitud y desalojaran la ruta. En todo momento se mostraron hostiles, no accedieron, digamos, al petitorio que yo les fui formulando y retransmitiendo las directivas también de la Jefatura de Policía y a través del Ministerio de Seguridad. Se terminó bajando línea con colaboración de los grupos de infantería de la ciudad de Presidencia de lo que es Sáenz Peña y con personal policial que fue afectado de diferentes comisarías de la zona. Hubo que terminar efectuando el desalojo. Esto termina en esta situación en virtud de que estas personas provocaron diferentes desmanes sobre ruta, entre ellos tener encerrado o privado de circulación a una ambulancia del servicio público, impidieron en algún momento el ingreso inclusive o el paso sobre el sector de ruta de ambulancias que transportaban heridos o personas enfermas y después directamente simulan dejar pasar a una ambulancia y encierran dentro del piquete quitándole la llave al conductor inclusive, cosa que hice notar esta situación a ellos de que estaban incurriendo en un delito bastante grave. Entonces, en primer lugar, denegaron esta situación, no querían entregar la ambulancia a circulación nuevamente, no querían dejarla salir a la ruta y finalmente acceden a mi pedido de largar la ambulancia. Se hace bajar el grupo de infantería de la ruta, que era parte de lo que ellos pedían, se baja la ruta y sale la ambulancia del lugar nuevamente. En algún momento comenzaron a agredir con gomeras, con balines, piedras, elementos, en algunos casos recortes de hierro se vieron también, o parte de lo que sería el interior del Zuleman, hemos encontrado también ahí en el lugar.
Después empezaron a amenazar con hacer estallar un tubo de gas. Había botellas supuestamente con contenido de combustibles que en un momento simularon que se iban a retirar a estas personas, que no iban a confrontar, y resulta que se trasladaron hasta el sector donde estaba un colectivo de la empresa La Termal de Presidencia Roque Sáenz Peña, con pasajeros arriba en ese momento, y intentaron subir al colectivo con estos elementos, amenazando con hacer arder el micro. Esta situación. ¿Hay alguna denuncia por parte de algún perjudicado en cuanto a esto? La empresa La Termal, a través de su chofer, radicó el escrito pertinente en la comisaría primera y posteriormente fue remitido a esta dependencia. Esa denuncia penal que fue formulada por estas personas fue incorporada a las actuaciones que se llevaron a cabo al expediente y se encuentran a disposición del fiscal en turno, y al mismo tiempo, al ser un sector de competencia federal, porque es una ruta nacional, se le da intervención al juzgado federal. ¿El chofer de la ambulancia radicó algún tipo de denuncia? Se le pidió a través de quien hizo como mediador por parte del gobierno, el señor Julio Bojanich, quien presenció inclusive en representación del gobierno al desalojo. Ellos se iban a encargar a través del ministerio de localizar al responsable de esa ambulancia, al chofer, para que hagan las denuncias pertinentes a través del Ministerio de Salud. Esto trajo aparejado como dijimos, el desalojo significó aplicar agua en primer lugar para buscar disuadir, luego a través de gases lacrimógenos y cartuchos AT. Mediante esta situación se logró bajarlos de la ruta, abrir camino nuevamente al tránsito vehicular, y en esa situación, digamos, la detención de 7 personas en realidad de sexo femenino, quienes fueron aprehendidas y puestas a disposición del fiscal interviniente. ¿Bajo qué causa? Atentado de resistencia contra la autoridad agravado inicialmente, y posteriormente hay que ver si la Fiscalía dispone la nueva recalificación de la causa en virtud a las denuncias que pudieran surgir. ¿Continúan detenidos o fueron...? Estas personas ya han recuperado su libertad y igual las actuaciones son justamente parte del inicio de todo este expediente, en virtud de que la Fiscalía tendrá que determinar si hay otras personas damnificadas también por este tipo de situaciones, como estamos comentando, que puede generarse lo de la ambulancia, por ejemplo, ya o una situación mucho más grave en virtud a la privación de libertad de estas personas prácticamente. Estas mujeres estuvieron alojadas por cuestiones de seguridad en la ciudad de Machagay, en la comisaría de Machagay, y posteriormente, cuando el fiscal que entiende la causa, el doctor Soto, estas personas fueron notificadas su libertad el día sábado, en horas de la tarde, ya han retirado sus pertenencias de la comisaría. Comisario, también hay versiones de que en lo que es el camino viejo, diríamos el camino de tierra hacia Sáenz Peña, personas así de este movimiento estarían cobrando peajes. Le cobraban 900 pesos, por ejemplo, por vehículo para que puedan pasar. ¿Qué tiene de conocimiento en cuanto a esto? Ese mismo día, cuando había estado cortada la ruta, parte del grupo piquetero que estábamos mencionando, fuimos anoticiados de que estaban intentando hacer este tipo de situaciones. Entonces se colocó personal policial en un sector ahí para evitar justamente de que ingresaran los vehículos, en virtud de justamente prevenir más que nada que las personas terminen lesionadas. Hecho que ocurrió en el corte anterior justamente de este grupo social, donde a un profesor, de acuerdo a lo que me comentaron, un docente, le habían dañado, roto su vehículo particular, inclusive hubo agresiones hacia la esposa de este señor. Esto también lo digo públicamente, necesitamos de que la gente se comprometa, en virtud de que por ahí son meros comentarios los que se hacen y después las denuncias no se radican. ¿El docente no realizó Hasta el momento denuncia? Nosotros no recibimos la denuncia, pero si esta persona sabía por terceros de que pensaba hacer el escrito, en virtud de que ahora sí, a través de fotografías o filmaciones, esta persona aparentemente reconoció a la mujer que le había dañado principalmente su vehículo. Este caso, digamos,
No es el primero, en razón a que con el grupo ya anterior de Sandro Ferreira, en un piquete también instalado frente a Mariano Santos, también hubo incidentes con estas personas donde dañaron vehículos. Entonces tratamos siempre de evitar de que aquellos que están transitando, cuando ven el corte, no se arrimen a los lugares, traten de evitar que eludan justamente al corte y bueno, buscar la forma de buscar algún camino alternativo para hacer la desviación. ¿Por qué el nivel de violencia? No sé hasta qué punto decirte que hay una escala de violencia, Walter. Esto viene muy violento hace bastante tiempo, ya notamos que no hay diálogo. El diálogo es fundamental para este tipo de situaciones. Creo que cada uno intenta ser respetado, pero mediante la violencia nadie se respeta. El diálogo es lo único que trae aparejado un poco de calma a este tipo de situaciones. Ojalá que en este caso, como digo justamente, y valga la redundancia, el diálogo sea preponderante y saque a la luz una solución para estas personas y no tengamos que volver a lamentar, en virtud de que el gobierno y nuestros superiores también pretenden de que no se generen más este tipo de situaciones, que la ruta permanezca libre y para que aquellas personas que tengan que trabajar, viajar o hacer sus actividades normales no tengan inconvenientes sobre este tipo de hechos. Comisario, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Walter, y que tengan muy buenas tardes. Saber lo que pasa es esencial y aquí te lo contamos. Estás escuchando FM Libertad.